pregunta para hacernos en estos días es, ¿dónde están? ¿Cuántos son? ¿Y cómo se están moviendo los buenos samaritanos en tiempos del COVID-2019? Por eso hoy quiero platicar un poquito contigo sobre el buen samaritano en tiempos del COVID-19. El Señor narró una parábola muy interesante, conocida por todos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, hablando de el buen samaritano. Dice así, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta el alojamiento donde cuidó de él. Y al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre y si los gastos superan lo que te he dado, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. Y el hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ve ahora y haz lo mismo. Este pasaje es interesante porque el hombre herido quedó y pasó un sacerdote, un líder de iglesia, luego pasó un segundo del templo y ninguno de ellos se interesó, pero un desconocido y que era justamente un samaritano, que en ese tiempo había una fricción entre los samaritanos y los judíos, fue el samaritano el que lo atendió. La pregunta que uno se hace ahora en estos días es, ¿estamos viviendo una crisis donde hay muchos heridos en el camino debido a esta crisis mundial del COVID-19? Algunas han perdido familiares. Yo conozco una familia que entre marzo a agosto perdieron 4 miembros. Perdieron el padre, 2 hermanas y otro familiar. En cuestión de meses perdieron 4. Recibí una solicitud de ayuda por parte de una persona que mientras le atendí me dijo, es una situación crítica la que he vivido, me siento como desorientado, como sin fe, como sin esperanza. Y le dije, ¿no tienes una iglesia que te dé un apoyo espiritual? Me dijo, no, una de las cosas que he aprendido en esta crisis es que no es necesario ya ir a la iglesia. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, en primer lugar, porque ahora lo puedo ver todo por internet. Pero en segundo lugar, porque en los primeros 4 meses de esta pandemia, no recibí durante 4 meses ni una llamada de alguien de la iglesia para preguntar cómo estaba mi familia, ni para orar. Y no recibí ningún tipo de ayuda, pero cada semana sí me llamaban para decirme que no se me vaya a olvidar enviar los diezmos y la ofrenda. Me dijo, y llegué a la conclusión de que mi persona y mi familia no son importantes, sino que para la iglesia lo importante es el dinero que yo doy. Entonces, después de que pase esta pandemia, no voy a ir a ninguna iglesia. Estuve ayudándole acerca de no perder de vista su conexión con Dios y de encontrar gente que sí están listos a apoyarnos. Esta es una pregunta increíble, es cómo estamos como iglesia, porque sabemos muy bien que antes de la pandemia, muchas iglesias, no todas, pero una gran cantidad de iglesias estaban enfocadas en eventos, conciertos, conferencias, seminarios. Algunos desarrollaban programas por semana, la semana de la victoria, la semana del dar, la semana terminaba un evento, comenzaba el otro, terminaba un evento y comenzaba el otro.
Y de pronto con esto se vieron imposibilitados para hacer todo eso. Se fueron a las redes sociales, pero siguen muchos de ellos con esa misma actividad, pero mucha gente está herida en el camino. Algunos no están recibiendo ningún tipo de llamada ni de ayuda. Y la gran pregunta en este tiempo es, ¿dónde está el buen samaritano en tiempos de COVID-19? Isaías 58 dice, no es que partas, ¿dónde está la verdadera fe? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, entonces invocarás y te oirá el Señor. Clamarás y dirá, heme aquí. La bendición de Dios es estar con los necesitados en cada paso del camino. Es una bendición participar del amor de Dios estando al lado de los desfallecidos, de los heridos, de los que están atemorizados. Mucha gente ahora se encuentra en una crisis emocional con pánico, miedo, muchas preguntas, y es necesario entonces prepararnos y tener gente en la iglesia preparada para lo que se llama dar los primeros auxilios espirituales. Así como hay primeros auxilios médicos, donde la persona, aunque no sea médico o enfermera, puede prepararse para conocer lo básico. ¿Qué hacer en caso de una hemorragia? ¿Qué hacer en caso de un accidente? ¿Qué hacer en caso de una cortada? Pues también como iglesia necesitamos preparar equipos de primeros auxilios espirituales. Yo soy certificado en primeros auxilios espirituales del Instituto Humanitario de Desastres y es allí donde le dan a uno herramientas y estoy tratando de compartir contigo algo de esto para que podamos ayudar a la gente tanto en la parte espiritual y emocional, no solamente ahora con el COVID-19, sino con futuros desastres, catástrofes, porque estamos viviendo en un mundo donde hay muchas situaciones y los primeros auxilios espirituales en la iglesia es la primera intervención tanto en el espíritu como en el alma que en desastre podemos dar ayudando con la sabiduría bíblica que Dios da y apoyando a las personas en gran necesidad. Y en la bendición de poder compartir esos primeros auxilios no solamente ayuda al debilitado, sino también al buen samaritano. Note que el buen samaritano se quedó con el enfermo una noche, buscó un lugar seguro y dio dinero y dijo, y si gasta más, cuando yo regrese te lo daré. Mientras tanto, el sacerdote estaba muy preocupado en sus planes, en el evento, en el concierto, en todas las actividades. El otro líder de la iglesia corriendo y se pasaron hasta de lado para no tener que mirar al otro. Pero el buen samaritano descendió. ¿Estaba el buen samaritano libre? No, sin duda que era un hombre ocupado porque tuvo que irse y luego volver. Pero lo que yo he encontrado es, cuando uno extiende los primeros auxilios a un necesitado, los primeros que nos beneficiamos somos nosotros mismos, tanto tú como los que te ayudan. Entonces comienzan a ver cómo se revitalizan cuando están viendo cómo las escrituras producen esperanza en el necesitado, el poder orar sinceramente, el consejo práctico que se da y ver cómo Dios usa eso. Porque en un momento de crisis, la gente lo que necesita no es tanto que le aconsejemos, sino que lo escuchemos. Y eso es importante. Hay muchas familias, hay amigos, vecinos, iglesia, gente de la comunidad que están pasando situaciones difíciles, pero también el Señor está equipando y quiere equipar gente con la sabiduría en la palabra, con la investigación de cómo trabajar en equipo y poder ser enfermeros en ese momento, de poder ayudarles completamente. Y es por eso que yo te animo para que hagas una revisión. Si eres pastor, si eres líder, pregúntese, ¿qué estoy haciendo para preparar un equipo de primeros auxilios para la gente de la iglesia y también para los vecinos?
porque los vecinos necesitan ver cómo la iglesia se involucra con ellos. Algunos dirían, pero en esta pandemia no podemos. Bueno, hay muchos mecanismos. Ahora hay muchas maneras. Ahora hay redes sociales, hay muchos mecanismos cómo poder tocar. Lo importante es que la gente no se sienta abandonada, sino apoyada, guiada, dirigida, entendida, apreciada. Y de esa manera vamos a ser ministros de la presencia de Dios. Si tú no has visto nada en cuanto o no estás preparando nada en cuanto a equipos de primeros auxilios para la iglesia, contácteme. Escríbame a serafín@contrerasg.com y de primero les voy a enviar la guía de primeros auxilios, cómo preparar gente en la iglesia para los primeros auxilios completamente gratis. Como soy certificado en primeros auxilios en tiempo de crisis del Instituto Humanitario de Desastres, ellos proveen ese mecanismo y yo les voy a dar el material, así es que escríbame y yo te enviaré esa guía, pero lo importante es que con esa guía usted vea cómo puede preparar gente, porque estamos llamados a marcar la diferencia en un mundo totalmente quebrantado. Recuerde, no corras como el sacerdote, ni corras como el levita. Detente, bájate de tu cabalgadura como buen samaritano y vas a ver cómo puedes salvar una vida, si no físicamente, por lo menos emocionalmente, y prepararlo para espiritualmente ir ante la presencia del Señor. Que Dios te bendiga, es el deseo de tu hermano y amigo Serafín Contreras. Y recuerde, sé un buen samaritano en tiempos del COVID-19.